Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada sobre la comunicación no verbal en la función judicial, a cargo del doctor Pablo Micheletti. Estas jornadas empezaron el martes pasado con una brillante exposición del doctor Micheletti. Y bueno, esta tarde tenemos el gusto de tener la continuación y finalización de estas jornadas, por las cuales agradecemos a todos y a todas por haber participado. Y recordamos nuevamente que, así como la primera jornada fue grabada y subida a nuestro canal de YouTube, esta segunda jornada va a ser la misma modalidad. A partir de mañana va a ser subida a nuestro canal de YouTube para que todos aquellos y aquellas que no hayan podido disfrutarlo en vivo puedan reverlo y analizarlo las veces que quieran en nuestro canal de YouTube. Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida al doctor Pablo Micheletti y comenzamos con esta segunda jornada. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias Juan Pablo, gracias Juan Francisco, gracias Luján por la invitación nuevamente. Muchas gracias a todo el sindicato de trabajadores judiciales de la provincia de Santa Fe y gracias a ustedes por estar presentes. Realmente hemos tenido ya el martes pasado una primera etapa de este curso, este mini curso que se ha organizado desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales. Una primera etapa bastante cargada, podríamos decir, al principio de elementos que se consideran fundamentales a la hora de analizar y interpretar la comunicación no verbal. Y ahora vamos a continuar con una segunda etapa un poco más dirigida hacia cuestiones puntuales de la función judicial, incluso trayendo a debate también a modo de cierre, luego para finalizar, algunas cuestiones bastante debatibles o que podríamos llegar a considerar que van a dar que hablar a futuro. Eso es un poco también la intención que tienen estas charlas, que podamos traer temas a colación, temas novedosos en realidad para nosotros, no tan novedosos, ya vamos a ver si analizamos el derecho comparado. Denme unos segundos solamente, así comparto pantalla. Ahí está, perfecto. Les recuerdo también, si luego quieren contar con el material, la gente, por supuesto, del sindicato ya lo tiene, así que se lo pueden solicitar a ellos. No hay ningún inconveniente, están autorizados a poder compartirse. Hemos visto el martes pasado, entonces, a grandes rasgos, para poder resumirlo, ¿qué es la comunicación no verbal? Ya hemos visto también esa mejor forma de conceptualizarla o tratar de brindar un concepto desde el punto de vista residual, es decir, no establecer un concepto específico o determinado para poder definirla, es muy complejo hacer una definición propia de la comunicación no verbal, sino optar por una conceptualización residual. Y entonces entendíamos que el comportamiento de la comunicación no verbal es todo aquello que comunicamos que no es a través de la palabra, es decir, no es a través ni de lo verbal ni de lo escrito, para poder evitar que queden algunas circunstancias o mensajes excluidos de este concepto. Por otro lado, hemos visto también los canales de la comunicación no verbal, esta fuente de información, el análisis de los mensajes, y nos hemos basado en establecer estos pilares para poder interpretar la comunicación no verbal. El primer pilar que hemos hablado el martes pasado se centraba en el funcionamiento del cerebro, estos distintos estudios que van explicando cómo funciona el cerebro humano y en base a eso poder entender el porqué de distintas reacciones ante uno o varios estímulos, una o varias reacciones en cuanto al comportamiento humano. Ahora vamos a ver rápidamente otros dos de los pilares de la interpretación de la comunicación no verbal. Y cuando hablo de pilares, entiendo que es necesario considerarlos en el sentido de que siempre que analicemos la comunicación no verbal, sea en el ámbito que sea, en el pueblo que sea, en la función que sea, de la vida cotidiana, laboral y demás, siempre tenemos que tener en cuenta estos tres pilares. Cómo funciona el cerebro, el comportamiento básico de la persona y el contexto.
Hablando del comportamiento básico de la persona, algunos autores lo denominan línea basal o línea base de comportamiento de la persona, como por ejemplo lo ha denominado también Joe Navarro. Es decir, más allá de las palabras que se utilicen, lo importante es dejar en claro que el pilar se centra en las características propias de la persona a la cual se está analizando, o la persona que está emitiendo ese mensaje no verbal. ¿Cuáles son esas características de la persona? Pero ¿cuáles son en un estado de bienestar, es decir, en un estado de normalidad, de tranquilidad? ¿Y por qué nos sirve esto? Para poder entender, como punto de partida, cuando se producen determinadas reacciones distintas a las esperadas conforme el comportamiento básico de esa persona, es ahí donde debemos prestar especial atención para poder entender los motivos de por qué la persona reaccionó de esta forma distinta a la cual debería haber reaccionado conforme su comportamiento básico o su línea basal de comportamiento. Comportamiento básico, más allá de lo que venimos mencionando, está compuesto también por la personalidad de cada uno, es decir, es la personalidad de cada uno, compuesto por sus vivencias, sus conocimientos, sus estudios, experiencias, gustos, todas las características propias de la personalidad de cada uno. El gran problema que surge, sobre todo en la función judicial, es cómo hacemos para establecer o para comprender el comportamiento básico, la línea basal de una persona, si tal vez es la primera vez con la cual tomamos contacto. Imaginémonos estar en una mesa de entradas, que llegue una persona a consultar por un expediente, por un legajo en el fuero penal y demás. Es la primera vez que vemos a esa persona. ¿Cómo hacemos para entender cuál es ese comportamiento básico y en base a eso poder analizar las distintas variaciones que se den en su comportamiento y entender esta idea o esta premisa de las reacciones conforme cómo interpreta la persona las distintas informaciones que percibe a través de los sentidos? Algo de lo que se puede hacer si no se cuenta con información previa de esa persona es tratar de entablar una comunicación que algunos denominan banal, una comunicación chabacana, vaga, por así decirlo, que tendería a poder realizarle preguntas y que la otra persona nos conteste cuestiones básicas, cómo se llama, cuántos años tiene, a qué se dedica, un poco lo que se suele hacer también en las entrevistas testimoniales previo a iniciar con la toma de la entrevista en sí, recaudar datos. Ahí podemos ir observando cuál es el comportamiento básico de la persona en ese estado de bienestar. Y luego ir alterando, aportando distintos factores externos o también tratando de incorporar distintas cargas cognitivas y cargas emocionales a la persona para ir viendo bajo esos estados de mayor estrés o de mayor malestar cómo va reaccionando la persona. Otro de los pilares necesarios es entender el contexto. El contexto está compuesto, por supuesto, por todo el entorno en el cual se desarrolla ese intercambio comunicacional. Recordemos que la comunicación es un ida y vuelta, un feedback de información, de mensajes, tanto que nosotros recibimos como que emitimos hacia la otra persona con la cual estamos hablando o comunicándonos en ese momento. El contexto, entonces, no solamente va a ser el entorno en el cual se da, sino la situación específica, tal vez, en la cual se desarrolla esa comunicación. No es lo mismo hablar con una persona o tomarle, por ejemplo, en el fuero penal, una entrevista investigativa a una persona en fiscalía, a que esa persona luego tenga que ir a declarar ante un tribunal en un juicio, una audiencia de debate. Es decir, el contexto va a cambiar, las personas que van a estar presentes también van a ser probablemente otras, y la presión que puede sentir esa persona, testigo, víctima, imputado y demás, es mucho mayor a la que tal vez hubiese sentido en otro ámbito.
Esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta también para poder comprender los motivos por los cuales una persona puede llegar a reaccionar de determinadas formas, y esa misma forma o esa misma reacción significar distintas o tener distintos significados dependiendo del contexto en el cual se da ese mensaje. Y acá puse una foto también, esto del contexto, entendiéndolo también un poco en cuanto al entorno de trabajo, una foto de una mesa de entrada, si mal no recuerdo, del juzgado en los tribunales de Rosario. Puedo llegar a estar equivocado, pero casi seguro. ¿Cuál es la información que percibimos de ese entorno? Imagínense gente que se acerca a un juzgado, a una mesa de entrada, y observa esta imagen. Expedientes por todos lados, desacomodados, totalmente desapilados uno encima del otro, de la cantidad de carga de trabajo que eso demuestra hacia las personas que observan desde afuera. Rejas en el medio de la mesa de entrada. Está bien que por cuestiones de seguridad esas rejas se cierran, pero al momento de atender al público siguen estando rejas parcialmente cerradas en ese momento, achica el espacio de atención. Una mesa demasiado ancha, con sillas por delante que establecen una mayor distancia. Podríamos decir tal vez que hayan sido colocadas en su momento por la situación de la pandemia, tal vez para establecer una mayor distancia. En esta foto no están con barbijos, así que claramente la situación de la pandemia ya había sido modificada, por lo menos en cuanto a las características de la prevención, las medidas preventivas que se iban tomando. Entonces, ¿por qué seguir manteniendo estas características externas que lo único que hacen es dificultar la comunicación entre las personas? Imaginemos también el caso de una persona que tenga un cierto malestar, podría consultar por su caso, o que reciba una respuesta que tal vez no sea de su agrado. ¿Cómo afectaría el entorno a que ese malestar se incremente o disminuye? No es lo mismo si atendemos a una persona con todas estas barreras comunicacionales, en este caso son barreras físicas, directamente de por medio, lo cual, por un lado, le puede dar la sensación de seguridad a ambas partes. Pero esa sensación de seguridad en un estado de malestar de la persona puede llegar a alterar o incrementar aún más todavía ese grado de malestar, ese grado de esa emoción de ira y demás que puede estar sintiendo la persona en ese momento. Entonces, si nuestra intención es tratar de bajar ese estado emocional que está sintiendo la otra persona con la que interactuamos, debemos también tener en cuenta el entorno en el cual nos estamos desenvolviendo para poder modificarlo en pos de facilitar la comunicación y que nosotros también podamos entonces de esa forma aplicar las herramientas adecuadas en ese momento para entablar una mejor comunicación. Por otro lado, hay que tener en cuenta también parámetros de la conciencia gestual. Habíamos visto el martes pasado que existen distintas clasificaciones en cuanto a los gestos. Una de las más conocidas, más utilizadas, es del psicólogo Paul Ekman, de Estados Unidos. Él habla básicamente de que los gestos pueden ser emblemáticos, habíamos dicho que eran estos gestos que tienen un significado determinado dado por cada cultura. Si yo levanto el pulgar, si levanto la mano, si hago el gesto de que está todo ok, el zero killers en Estados Unidos, por ejemplo, van a tener un significado directo. Podríamos decir que básicamente un gesto tiene un significado determinado en estos casos, gestos emblemáticos. Y según la cultura de la cual se trate, van a cambiar esos significados. Por otro lado, teníamos el rostro, es decir, las emociones, las expresiones faciales en las cuales se pueden llegar a percibir las emociones que está sintiendo la persona o no. Los gestos ilustradores, estos gestos que ilustran la comunicación, es decir, si yo quiero, por ejemplo, explicar que alguien es más alto que yo, hago el gesto de una persona más alta, algo que es chico, algo que es más grande, y lo que hago con el comportamiento, en este caso corporal, gestual específicamente, es ilustrar ese mensaje que estoy dando verbalmente. También los adaptadores son gestos apaciguadores, comportamientos apaciguadores o comportamientos adaptadores, como diría Joe Navarro, dependiendo
los autores que se tomen cuál podría ser el nombre. Incluso Polekman habla de manipuladores. ¿Por qué? Porque una parte del cuerpo manipula otra parte del cuerpo, ya sea agarrando, pellizcando, acariciando, tocando y demás, moviendo, etc. Ahora bien, y también están los gestos reguladores de la comunicación, podríamos decir que podríamos introducirlos como gestos, como una clase de gestos. ¿Qué regula la comunicación? Yo, si estoy hablando con otra persona y de golpe, en silencio, hago un gesto con la cabeza dándole a entender que ya terminé mi turno de comunicación y estoy esperando que hable la otra persona, por ejemplo. Lo mismo que si levanto la mano a una persona y le señalo un lugar, le estoy con un gesto expresando mi intención de que pase hacia determinado lugar, de que tome asiento, etc. Eso vendrían a ser estos gestos reguladores de la comunicación. Lo importante es entender entonces cuál es el grado de conciencia que tenemos nosotros con relación a la utilización de los gestos. Más conscientes o menos conscientes o más inconscientes. Los gestos emblemáticos, por supuesto, son gestos casi totalmente, podríamos decir, casi totalmente, no vamos a ser tan totalitarios, pero casi totalmente conscientes. ¿Por qué? Yo elijo el gesto que quiero realizar porque tiene un significado concreto, entonces quiero emitir ese significado concreto. Las expresiones faciales también son bastante conscientes, se pueden manejar, se pueden manipular, se pueden controlar, pero ya vamos a ver también ahora algunas cuestiones que pueden dejar a entrever algunas emociones que podemos llegar a estar sintiendo y que querramos enmascarar en esos momentos. Y que esos microgestos o microexpresiones que no vamos a analizar, sí tendrían entonces un escalón más inconsciente en este parámetro de conciencia. Por otro lado, los ilustradores también, porque los ilustradores son propios de la comunicación, se van desenvolviendo en el propio acto en el cual estamos comunicando algo y tal vez son más inconscientes de lo que uno cree. Y los gestos apaciguadores, adaptadores o manipuladores, que por supuesto son, dentro del parámetro de la conciencia, los más inconscientes. Habíamos visto que esta clase de gestos apaciguadores son aquellos que aparecen cuando estamos sintiendo alguna sensación de malestar, de estrés, de disgusto, que nos genera una reacción corporal, ya sea fisiológica, ya sea a través de la expresión facial, ya sea a través del lenguaje corporal, que deja exhibir esa emoción o que se puede percibir esa verdadera emoción que sentimos. Y no debemos olvidar también acá que los gestos tienen tres características fundamentales. Son polisemánticos, distintos significados pueden tener, multicausales, pueden ser ocasionados por diversas causas, y multifuncionales también. Pueden llegar a tener distintas funciones dependiendo del contexto, la línea base de la persona y demás, todos los elementos que debemos analizar. Recién hablamos de las microexpresiones faciales. Son expresiones emocionales que duran apenas una fracción de lo que duraría la misma expresión en condiciones normales, como si se la comprimiera en el tiempo. Esto lo define así Polekman. Es decir, las microexpresiones en realidad vendrían a ser como una tentativa desistida de una expresión. A mí me gusta decir una tentativa desistida. Comenzamos a ejecutar la acción, comenzamos a ejecutar esa expresión, percibimos que estamos ejecutando esa acción y no queremos hacerlo, entonces desistimos de la acción en ese momento. Queda en un grado de tentativa. Pero, por supuesto, esos actos que se fueron desarrollando, esas distintas reacciones, ya sean corporales, fisiológicas o expresiones en el rostro, que se fueron observando, fueron propiamente observadas, es decir, existieron. Y es ahí donde nosotros podemos llegar a observar entonces indicios de que la persona quiso ocultar una verdadera emoción que estaba sintiendo en ese momento, por diversos motivos. Esto no hay que asociarlo directamente con que si existen microexpresiones la persona esté mintiendo. Ya habíamos dado de baja el famoso efecto Pinocho
esa teoría del efecto Pinocho que hablamos el martes pasado y explicamos los motivos científicos de por qué está corroborado que el famoso efecto Pinocho no es tal, no existe. Lo mismo pasaría acá. Pero, por supuesto, nos podría brindar indicios que, sumados a otros indicios, nos pueden llegar a generar la presunción luego de que la persona tal vez nos esté mintiendo, de que la persona tal vez esté incómoda con la situación, o que por alguna causa quiera ocultar esa emoción que está sintiendo en ese momento. Paul Ekman, de hecho, en uno de sus libros más conocidos, él menciona que la emoción que más se utiliza a nivel mundial para enmascarar las otras emociones es la emoción de la felicidad, la alegría en sí. ¿Por qué? Siempre tratamos de enmascarar una emoción con una sonrisa, y esa sonrisa se la suele asociar a la alegría, más allá de todos los estudios que hay también para poder diferenciar cuando una sonrisa es realmente verdadera a una sonrisa que puede ser social o una sonrisa falseada por algún motivo. Y otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta también, casi se cae la cámara, de las que tenemos que tener en cuenta, es el error de Otelo. Otro de los elementos o de las teorías que introduce Paul Ekman en esta temática, que es el error de Otelo. Él lo define o entiende que consiste en no advertir que ciertas personas veraces, diciendo la verdad, se ponen nerviosas o emotivas cuando alguien sospecha que miente. No sé si habrán visto la obra de Shakespeare, Otelo, en la cual Otelo mata o increpa en el primer momento a su pareja Desdémonas y luego la asesina, porque consideraba o tenía el rumor de que su pareja Desdémona le había sido infiel con otra persona. Si mal no recuerdo, era el hermano de Otelo incluso. Le había sido infiel. Entonces, la increpa, le hace ciertas preguntas para ver si había sido infiel con él, y Desdémona, por el temor de que Otelo no le crea, empieza a experimentar las mismas, podríamos decir, reacciones que prejuiciosamente Otelo observaba o observaría en una persona que estaría mintiendo. Entonces, la misma sensación de la persona que está diciendo la verdad, pero que tiene temor de que la otra persona no le crea, se puede ver expresada en las mismas reacciones a que cuando está diciendo mentiras o cuando está mintiendo. ¿Por qué? Por todo lo que habíamos visto también la clase pasada con relación al funcionamiento del cerebro, cómo reacciona con el malestar, las situaciones de estrés, el sistema límbico, todas las cuestiones vinculadas a los cambios fisiológicos de la persona, la teoría del marcador somático y demás. Entonces, Paul Ekman mencionaba esta teoría como el error de Otelo, que es el error de no creerle a una persona por observar los mismos cambios, las mismas reacciones que observaría una persona que estuviese mintiendo. Esto es importante para que nosotros también tengamos en cuenta. Habíamos hablado ya de los prejuicios y de los mitos que existen sobre la comunicación no verbal. Esta es otra situación a tener en cuenta. No caigamos en el error de Otelo cuando analicemos a alguien y no pensemos que porque empezó a transpirar, porque empezó a temblar un poco, significa, o se le quiere la voz, significa que nos está mintiendo. Hay que analizarlo siempre en base a los tres pilares que estuvimos charlando. Ahora bien, la pregunta sería sobre qué debemos enfocar nuestra observación. Cuando vamos a observar a alguien y queremos interpretar comunicacionalmente qué mensaje nos está brindando verídicamente, ¿a dónde recomendaríamos que deberíamos entonces prestar mayor atención? Acá planteo la cuestión de que hay que tener en cuenta siempre el agrupamiento de gestos, es decir, no consideremos que un gesto tiene un determinado significado, salvo, por supuesto, habíamos hablado de los gestos emblemáticos, que son cuestiones propias, culturales, que tienen un significado. Pero no interpretemos que un determinado gesto va a ser sinónimo de mentira. Analicemos un conjunto de comportamientos, un conjunto de reacciones de la persona, para ver si todas esas reacciones, todos esos comportamientos de la persona van dirigidos hacia
la misma presunción que tenemos. Si se cruza de brazos la persona, ya hemos dicho que no tiene un significado específico, sería analizar solamente un gesto. Ahora, si se cruza de brazos la persona, empieza a temblar y analizamos también que empieza a titiritar con los dientes y vemos en el contexto que está el aire acondicionado a 18, ahí podríamos llegar a la conclusión de que la persona está pasando frío y no que la persona esté mintiendo cuando nos está hablando. Es decir, enfoquémonos en los agrupamientos de gestos y no los gestos individuales. Otro de los elementos a tener en cuenta o a observar es la tensión nerviosa general. Es decir, habíamos visto los distintos cambios fisiológicos que se dan en las personas a medida que van recibiendo información a través de los sentidos y van reaccionando conforme a eso, y esas reacciones se dan por los estímulos que analiza el cerebro. Y sobre todo, particularmente, el sistema límbico que ya hemos desarrollado el martes pasado. Entonces, tratemos de establecer cuál es la tensión nerviosa general que está pasando la persona en ese momento para ver si ante determinados estímulos se producen variaciones en esa tensión nerviosa, si se producen exabruptos tal vez en esa tensión que tiene la persona o no. Y lo ideal sería en nuestras funciones específicamente, en el cual atendemos constantemente a distintas personas, o incluso entablamos comunicación interpersonales constantemente, ya sea con un compañero, una compañera, un superior o un inferior jerárquico, con algún profesional que viene a consultar por algún legajo, expediente y demás, siempre tratemos de ver si la persona está en un grado elevado de tensión nerviosa, tratar de disminuir esa tensión de la persona, para luego poder seguir comunicándonos en un estado más relajado, por así decirlo. Después deberíamos observar también si se producen desconexiones verbocorporales, es decir, si hay incongruencias entre lo que la persona está diciendo con las palabras a lo que la persona nos está demostrando con su comportamiento no verbal. Eso también es importante. Ya hemos visto también que no siempre la desconexión verbocorporal va a ser un sinónimo de mentira, por supuesto, de engaño. Existen situaciones en las cuales se produce lo que sería una presumible desconexión verbocorporal. Por ejemplo, la persona dice que sí, pero gesticula que no con la cabeza, y en realidad esa gesticulación con la cabeza, o ese movimiento de la cabeza, está dado como un comportamiento regulador de la comunicación. Entonces, en realidad, estamos malinterpretando nosotros el significado de esa reacción. Y por otro lado, los puntos de anclaje. Los puntos de anclaje los ha mencionado Houston, Floyd y Carnicero. Houston, Floyd y Carnicero son 3 ex agentes de la CIA, que han escrito también un libro muy interesante al respecto en cuanto a todas sus vivencias trabajando en la CIA, por supuesto, en Estados Unidos, en materia de terrorismo y demás. Y han establecido esta teoría de los puntos de anclaje y lo interpretan que los puntos de anclaje son aquellas partes del cuerpo que se conectan con el entorno. Entonces, si nosotros estamos sentados, por ejemplo, en una silla con respaldar, los puntos de anclaje al entorno van a ser los pies, las nalgas, por supuesto, las piernas, y si tiene respaldar, el respaldar la espalda. Si no tuviese respaldar, no sería un punto de anclaje principal o directo la espalda. Pero sí podría llegar a ser como un punto de anclaje secundario las manos, si las tenemos en los bolsillos, si las tenemos arriba de una mesa, si tenemos algún objeto en la mano, también podría ser un punto de anclaje secundario. ¿Y qué dicen Houston, Floyd y Carnicero al respecto? Ellos mencionan que la tensión nerviosa o estos gestos apaciguadores se pueden observar mejor en los puntos de anclaje. Por lo tanto, si una persona está, por ejemplo, nerviosa, incómoda, molesta por algún diverso motivo, probablemente se vea reflejado en esos puntos de anclaje. Entonces, nuestra intención va a tener que ser, primero, observar esos puntos de anclaje para poder establecer esta tensión nerviosa también general de la persona,
Y si nosotros establecemos distintos estímulos, como por ejemplo, le queremos realizar alguna pregunta, hacer algún comportamiento nuestro, porque una conducta nuestra o un cambio conductual nuestro también produce un estímulo para la otra persona. Eso es importante. Podemos hacer estímulos sin hablar y ver cuáles son las reacciones, y cuáles son las reacciones principalmente en esos puntos de anclaje. Ahora, si estaríamos parados, los puntos de anclaje principales van a ser ambos pies, y podrían llegar a ser puntos de anclaje secundarios las manos, dependiendo dónde las tengamos. Si las tenemos cruzadas, en los bolsillos, o agarrando algún objeto, elemento y demás. Vamos a pasar ahora a cuestiones un poco más específicas también y necesarias en la función judicial, como es esto del RAP o del rapport, dependiendo de cómo lo quieran pronunciar. Esta palabra de origen francés, que suele aparecer en distintos ámbitos académicos y demás, y que también se la suele asociar a distintas cuestiones y demás. Primero establezcamos qué no es rapport. El rapport no es programación neurolingüística, PNL. Esto no significa que la programación neurolingüística no trate de utilizar el rapport. Es decir, lo que acá quiero decir es que el rapport no es sinónimo de programación neurolingüística. Yo cuando estoy generando ese rapport con otra persona, no estoy aplicando programación neurolingüística. Más allá de todas las cuestiones que se pueden analizar con relación a la PNL o programación neurolingüística, de qué grado de cientificidad realmente tiene la programación neurolingüística. Podríamos decir hoy en día, conforme la ciencia, que la PNL hoy es una pseudociencia. No puede tener todavía el rango de ciencia. Porque no es objetivable o demostrable lo que plantea estas corrientes. Por otro lado, el rapport no es una etapa. A veces, tal vez, en cursos de negociación, en cursos de mediación, se suele hablar del rapport como una etapa propia de la mediación. No, no es una etapa. Ya vamos a ver que en realidad es un fenómeno interpersonal que se da entre las personas, pero que es constante. No es que yo voy cumpliendo determinadas etapas y podemos ir estableciendo, ahora hago esto, ahora hago el rapport y ahora sigo con esto. No. Tampoco es una manipulación, ni un truco de magia que uno realiza, ni un truco psicológico, por supuesto. No es copiar los gestos del otro. Se asocia mucho el rapport a decir hay que ser empático, y la empatía es sinónimo, dicen, de ponernos o imitar a la otra persona en su comportamiento no verbal, entonces estaríamos en la misma sintonía. No, ya vamos a ver que una de las herramientas que se utilizan para poder lograr el rapport es copiar, entre comillas, el comportamiento del otro. No solamente sería copiar, sino tratar de establecer reacciones comunicacionales que vayan en el mismo camino o que tengan una congruencia, más allá de que no sea exactamente el mismo comportamiento. Tampoco es equivalencia de empatía con esto que veníamos mencionando. Rapport no es igual a empatía, aunque sí en el rapport hay que ser empáticos, y lo vamos a ver. No es un conjunto de pasos metódicos que haya que seguir metódicamente, ni tampoco es el amiguismo. El rapport no es generar amiguismo con la otra persona. ¿Qué es el rapport? Podríamos decir entonces, y acá tomo la definición de un amigo, el licenciado en psicología, Alan Crowley. Alan Crowley, podríamos decir hoy en día, para aquellos que empiecen a incursionar en el ámbito de la comunicación no verbal, yo creo que es el máximo exponente hoy a nivel nacional seguro, a nivel Latinoamérica. En mi caso, por lo menos en lo personal, considero que también, y que se codea también con los más reconocidos referentes a nivel mundial. Alan no solamente que tiene grandes conocimientos científicos con relación a la comunicación no verbal, y también, por supuesto, con el rapport, sino que se codea directamente con estas personas que se han mencionado, como por ejemplo Joe Navarro, Desmond Morris, que también ha sido muy reconocido, ya tiene más de 90 años,
y la gran cantidad de libros que ha escrito y publicado científicamente también con relación a la comunicación no verbal. Por eso entiendo que el concepto que da él me parece adecuado con relación a la materia. Él dice que el rapport es el fenómeno psicológico interpersonal único e irrepetible, dinámico, más o menos estable, puede ser variable en cuanto a su duración, caracterizado por el disfrute, agrado, armonía, no amenaza, cercanía psicológica y emocional, mediante el que se conecta con otro en algún nivel. Es decir, el rapport, ya vimos todo lo que no es un fenómeno psicológico interpersonal, es una conexión que se da entre dos o más personas, por supuesto. Y por eso se habla tanto de la utilización del rapport, porque podríamos decir que es como el escenario ideal para que las dos personas, o las personas que se estén comunicando en ese momento, se entiendan realmente y tengan una congruencia cognitiva en ese momento que los lleve a poder ir a buen puerto, a poder tomar resoluciones de mutuo acuerdo, pacíficas, y por eso también se habla tanto del rapport en la mediación. Es el ámbito especial para poder tomar esas decisiones y esos buenos acuerdos. Los componentes del rapport se suele decir ya de estudios más tradicionales que tiene tres grandes componentes que siempre se deben dar en el rapport. Por un lado, la atención. Cuando hablamos de atención, acá hablamos de una escucha activa, esta famosa escucha activa que no solamente no solamente consiste en escuchar lo que dice la persona, sino en prestar atención con todos los sentidos. Entonces, no solamente lo que dice, sino cómo lo dice, cómo se expresa la persona, estar atento con todos los sentidos a la comunicación interpersonal. Acá, si lo queremos traspolar a nuestro ámbito jurídico, mucho se habla como un principio constitucional, en este caso el derecho a ser oído que se reconoce tanto en víctimas de delitos, que se reconoce tanto en imputados de delitos, que se reconoce tanto también en otros fueros cuando tiene el derecho a ser oído la parte. Ese derecho a ser oído no solamente es a escuchar a la otra persona lo que quiere decir, sino que también en Europa, en la Unión Europea, y particularmente en España, en la legislación española, se trata mucho el derecho a ser entendido de esa persona, como una conexión o inserta dentro, explícitamente, del derecho a ser oído. Es decir, no solamente hay que escuchar a la persona, sino que también tiene derecho esa persona a que entendamos lo que está diciendo. Y no es lo mismo escuchar que entender, porque el entender ya abarca también comprender por qué esa persona está diciendo lo que está diciendo, que muchas veces uno cuando escucha tal vez a una parte demandada, cuando escucha a un demandante que viene al juzgado a realizar una petición determinada, se queda con lo que lee tal vez en un escrito en el fuero civil, o se queda con lo que escucha en ese momento, pero no está entendiendo realmente cuál es el problema de fondo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué? ¿O cuáles fueron las causas que motivaron a esa persona a tener que llegar a acudir a la justicia? Y eso también es en lo cual debemos prestar mucha atención, a entender los motivos por los cuales la persona acude a la justicia. Otro de los componentes del rapport es la positividad, es decir, siempre tener una actitud mental positiva para resolver el conflicto, pero también una postura positiva al diálogo, a la comprensión, al entendimiento. Y por otro lado se habla de la coordinación, y es este factor clave también y que se suele mencionar como imitar los gestos del otro. No, en realidad no es imitar el comportamiento de la otra persona, sino entablar un comportamiento que vaya en consonancia, de forma coordinada con el comportamiento de la otra persona, para que también esa persona pueda observar nuestra postura abierta, podríamos decirle, al diálogo, y poder generar esa conexión o ese fenómeno psicológico interpersonal. Voy a explicar muy brevemente también el modelo rapport VIP. El modelo rapport VIP es el modelo de rapport que
que plantea mi colega Alan Crowley. Aprovecho ahí solamente a hacerle publicidad a él porque creo que se lo merece en cuanto al reconocimiento de esto. Él usa el seudónimo Sin Verba en las redes sociales y demás para poder investigar más al respecto. Me parece importante traerlo a colación acá en esta clase. Él establece el modelo Rapport VIP. VIP en realidad no por Very Important People, sino por versátil, integrado y práctico. Por supuesto que tiene un efecto visual y auditivo, es decir, el modelo VIP, pero en realidad esa forma de captar la atención tiene esta explicación. Versátil, integrado y práctico. Y así establece distintos escalones en una pirámide tradicional para poder entender cómo llegar a ese fenómeno psicológico interpersonal. Vamos a arrancar de arriba para abajo, en realidad. Vamos a hablar entonces primero de la actitud que debe tener la persona. La actitud que se proyecta es la que recibe el interlocutor y determina las chances de construir, sostener y conducir el rapport. Es decir, la actitud que nosotros tengamos va a ser la actitud que va a percibir la otra persona y que a nosotros nos va a condicionar para poder construir el rapport, sostenerlo en el tiempo y poder conducir esa comunicación de rapport. Por otro lado, las acciones que podemos ir realizando, que en realidad son los comportamientos individuales expresados mediante indicadores, tanto verbales como no verbales. Tengamos en cuenta que el rapport no es exclusivamente no verbal, no es exclusivamente verbal, es una congruencia entre lo verbal y lo no verbal, y las impresiones actitudinales generales. Las tácticas en un tercer escalón, que es la clasificación de los tipos de mensajes que crean, favorecen y mantienen el rapport. Muy vinculado a esas tácticas que nosotros vayamos utilizando para poder llegar a esa sintonía comunicacional con la otra persona, va a ser importante para poder sostener, primero crearlo, favorecerlo y sostenerlo en el tiempo al rapport. Y por otro lado, los principios, que lo voy a agrandar ahí porque si no, no se va a ver, los distintos principios que debemos tener en cuenta. Esto es lo que ha hecho es ido tomando distintas cuestiones de distintos estudios en materia de rapport y establecido estos principios. Primero, conocerse a uno mismo, saber cómo reacciona uno, cuál es la línea base de comportamientos de uno, cómo reacciona ante determinados contextos, cuáles son las características propias de nuestra personalidad que nos pueden llegar a afectar luego en el rapport, en generar esta situación. Definir el objetivo, cuál es el objetivo de esa comunicación que tenemos. Evitar comportamientos negativos. Acá sí se suele hablar mucho en las redes sociales y demás de comportamientos negativos, comportamientos positivos y demás. No suele ser tan así, es decir, no se pueden asociar determinados comportamientos, así son positivos o negativos, exclusivamente, por esto mismo que hablábamos hoy, de no interpretar un determinado comportamiento con un solo significado, sino que esa positividad o negatividad al comportamiento se lo va a dar el contexto y el análisis en conjunto de los determinados gestos, el análisis agrupado de los gestos. Pero, por ejemplo, un comportamiento negativo en este caso sería estar cruzado de brazos, tal vez mirando hacia otro lado, dándole la espalda a la persona, apuntando con un pie tal vez hacia la puerta para retirarnos, moviendo algún objeto constantemente, una lapicera, moviendo una hoja, mirando el celular, mirando la hora constantemente. Serían comportamientos negativos para la comunicación en ese contexto. Mantener la mente abierta, no juzgar, y esto es de lo más importante, siempre estamos constantemente, ya sea consciente o inconscientemente, prejuzgando a las otras personas. Debemos dejar de lado esos prejuicios, dejar de lado esos mitos comunicacionales y centrarnos con una mente abierta y estar abiertos al diálogo y a las distintas informaciones que podamos percibir. Mantener la calma durante todo el desarrollo de esa comunicación. Exhibir positividad persistente, esto por supuesto en contraposición a los comportamientos negativos. Buscar la conexión con la persona, no quedarnos en un efecto pasivo, sino ir a por ello. Ser expresivo, ser honesto, ser curioso. Tratar a los demás según la preferencia, no la preferencia nuestra, sino su preferencia. Es decir, pensemos cómo le gustaría a esa persona que la traten.
muchas veces el ejercicio es decir, a mí cómo me gustaría que me trate la otra persona. O si yo realizo determinado comportamiento, a mí me gustaría, si soy jefe en alguna oficina, gritarle a los empleados, me gustaría que venga un superior y me grite a mí, me gustaría que un superior me diga constantemente que estoy haciendo mal el trabajo, pero que al mismo tiempo no me diga cómo hacerlo bien o no me brinda otra oportunidad. Es decir, pongámonos en el lugar del otro, esto que tanto se habla a veces en el rapport o en la empatía, de ponerse en el lugar del otro, del ser empático, que es otro de los principios que también establece Alan acá. Tengamos en cuenta eso, pongámonos en el lugar del otro, seamos empáticos con la otra persona para poder entender cómo le caería a esa persona nuestro trato y en base a eso también, por supuesto, modificar el trato. Ser empático hemos hecho y ser versátil, es decir, no quedarnos constreñidos o cerrados a una determinada postura y una teoría o herramientas y decir voy a hacer esto, porque sí, y mantenernos constantemente con eso, sino que podamos ser versátiles al propio desarrollo de esa comunicación para poder ir variando o utilizando las herramientas que consideremos más adecuadas para ese momento. Algo habíamos dicho ya el martes pasado con relación a la oratoria. La oratoria, yo suelo decir que es un conjunto de herramientas que utilizamos, nosotros mismos elegimos y lo utilizamos para poder transmitir un mensaje de forma eficiente. Sencillo. Conjunto de herramientas. Lo mismo pasa acá. Tenemos un conjunto de herramientas, técnicas, tácticas que podemos utilizar, acciones que podemos ejercer. No nos quedemos con un manual de que hay que hacer A, B, C, D, o primero, segundo, tercero y cuarto, en etapas metódicas. No, seamos versátiles a poder ir utilizando las herramientas que consideremos adecuadas en ese momento. Y medio ya llegando al cierre, vamos a hablar resumidamente cuestiones de algunos estudios también con relación a la comunicación no verbal propiamente en la mediación, o la función de la mediación judicial. Entiendo acá una frase que me parece interesante comprender, que es: debemos conocer para analizar, analizar para mediar y mediar para ayudar a resolver un conflicto. No le busquen autor a la frase porque es mía, pero a lo que voy con esto es tratar de resumir un poco por qué utilizar la comunicación no verbal en la mediación. Primero debemos conocer, capacitarnos previamente, entender cómo interpretar la comunicación no verbal, para luego poder analizar esa comunicación no verbal en la mediación. Analizamos entonces para poder mediar con las personas y mediamos, por supuesto, para ayudar a resolver un conflicto. Se podría decir, en la bibliografía tradicional, que un mediador, una mediadora, debería dominar por lo menos 3 destrezas: la observación, la escucha activa y el lenguaje asertivo. La observación a través de todos los sentidos, la escucha activa de atender a los elementos paralingüísticos como el timbre, el tono, la velocidad de la voz, es decir, timbre, altura, intensidad y demás, duración de la voz. El contenido del mensaje, es decir, no nos quedemos solamente con la comunicación no verbal, sino también el contenido de ese mensaje, y muchas veces el mensaje es exclusivamente no verbal. Entonces, entendamos también el contenido de ese mensaje no verbal, de ese gesto tal vez que realizó la persona, de ese silencio que efectuó la persona en determinado momento, el valor de las palabras y la intención. Y por otro lado, el lenguaje asertivo, controlar y gestionar la dicción al hablar, el volumen de la voz nuestra, la fluidez, la intensidad, la claridad con la que hablamos, y también manejar las pausas, los silencios a lo largo de la comunicación, que los silencios prejuiciosamente están mal vistos en oratoria, pero en realidad es otro mito, en este caso un mito de la oratoria, que el silencio es malo. Todo lo contrario, el silencio es muy positivo para poder utilizarlo como una herramienta, ya sea para llamar la atención, ya sea para darle mayor importancia a la palabra o a la frase que vamos a utilizar después, ya sea para dar un tiempo de análisis a la frase que hayamos realizado recientemente, puede ser un silencio reflexivo, hasta incluso podría ser una pausa con un silencio estratégico. Tal vez nos hacen una pregunta, hacemos un silencio, lo disfrazamos, por ejemplo, tomando un vaso de agua,
y en ese tiempo pensamos qué vamos a decir. Y por otro lado, hay un texto académico muy interesante de Girsa Jiménez Pérez. Girsa Jiménez Pérez es una doctora en psicología y licenciada en comunicación social de la Universidad de Barcelona, en España, que tiene este texto escrito dentro de una obra mayor, que es el libro del comportamiento no verbal, de López, Pérez, Gordillo y Grau, que son los directores, pero establece puntualmente con relación a la mediación. Y ella establece o dice, a modo de resumen, que dominar el análisis del comportamiento no verbal en procesos de mediación es para el profesional de la mediación disponer de información privilegiada. Esta frase que puede ser un poco chocante es de información privilegiada. Lo invisible de la comunicación no se ha de hacer visible para restablecer, perdón, lo invisible de la comunicación se ha de hacer visible para restablecer la condición de igualdad, la revalorización y el empoderamiento de las partes. Es decir, tenemos que hacer visible lo invisible de la comunicación. La comunicación no verbal la debemos hacer visible para poder devolver esa condición de igualdad entre las partes, revalorizar tal vez lo que estén diciendo las partes y darle poder a esa parte para que pueda estar en un plano de igualdad para mediar. Y la persona mediadora usa esta información para favorecer la comprensión del otro y para diseñar una estrategia de actuación que los conduzca a un espacio de soluciones compartidas. Y ahora sí, a modo de cierre, hice esta diapositiva con algunos estudios vinculados a entender o cómo se percibe si realmente influye la comunicación no verbal en la toma de decisiones judiciales. Hay un estudio interesante en 1993 de Remland, que él dice que el tono y el timbre de la voz, el llanto o la risa, la forma de vestirse, el modo de dirigirse al juez, tanto por parte de acusados, víctimas y abogados, tienen un efecto en la percepción y decisión del juez. Y esto, por supuesto, que son conclusiones a las cuales llegan luego de hacer estudios científicos, entrevistando a gran cantidad de personas en el ámbito judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las conclusiones que puedo sacar en limpio, digamos, en base a sus estudios. Si quieren buscar los estudios, por supuesto, los pueden leer. Están algunos en inglés, no hay ningún inconveniente, pero ahí van a poder observar por qué llegan a estas conclusiones. En el 2010 también un estudio de Colín y Monterrubio, ellos hablan de que existen elementos subjetivos propios de quien toma la decisión, como la edad, el género, la raza, la religión, el estado de ánimo o la cultura, que podrían estar contribuyendo en algún grado a la resolución del juicio. Acá, básicamente, ¿qué estamos diciendo? O qué están diciendo los autores. Que la línea base de comportamientos de la persona que tiene que juzgar, que tiene que tomar la decisión judicial, está haciendo un juicio de valor sobre el planteo procesal, va a influir en su toma de decisiones. Esa línea base de comportamientos que hoy hablábamos como un pilar que hay que entender, que básicamente es la personalidad misma, fíjense, la edad, el género, la raza, religión, el estado de ánimo, la cultura, todos elementos de la personalidad, van a influir en la toma de decisiones. Magnussen y Wessel en el 2010 también explican que cuando las víctimas de violación manifiestan expresiones negativas, tristeza o desesperación son las que ellos evaluaron en ese momento, se perciben como más fiables respecto a cuando manifiestan neutralidad o sonrisas nerviosas. Acá lo que hicieron ellos fue analizar los resultados en juicios penales de abusos sexuales, en los cuales las víctimas, al declarar, algunas manifestaban expresiones que ellos consideraban en este caso, en este contexto, negativas, como la tristeza o la desesperación, con relación a aquellas víctimas que tenían manifestaciones neutrales, tal vez expresiones faciales neutrales o también corporales neutrales, o sonrisas nerviosas. Estas sonrisas que también hemos hablado que muchas veces son para disfrazar alguna otra emoción. Son percibidas por los jueces en estos casos como más verídicas o fiables las negativas que aquellas que no lo son. ¿Por qué? Porque
entienden los jueces de forma inconsciente esa congruencia que esperan en la víctima. Cuando nos enfrentamos, no nos enfrentamos, es decir, cuando tomamos conocimiento de una víctima, nosotros presuponemos ante determinado hecho, o prejuzgamos ante determinado hecho, cuál debería ser la reacción de esa víctima. ¿Por qué? Si a mí me roban ahora al salir de acá, y me roban algo que tal vez entiendo yo que es muy preciado para mí, algún obsequio a algún familiar y demás, y le cuento esto a otra persona, esa otra persona va a esperar que cuando yo se lo esté contando, demuestre comunicacionalmente, de forma congruente, que realmente estoy afectado por lo que pasó con una emoción o en expresiones negativas. Lo mismo pasa a la hora de tomar decisiones judiciales en los tribunales. El tribunal espera una determinada reacción de las víctimas, que en algunos casos no se da. Y esto no significa científicamente que la víctima no sea creíble o esté mintiendo porque no haya una congruencia en ese momento. Tal vez pasó tanto tiempo entre que se cometió el hecho hasta que se llegó a la audiencia de debate, esa persona fue trabajando durante todo ese tiempo ese trauma que tuvo a raíz de la victimización que sufrió en ese momento por el delito, producto del delito, y lo fue trabajando. Entonces, al llegar a tener que contarlo, tal vez lo contó tantas veces, lo trabajó tan bien en lo personal, que ya no es la misma reacción corporal o la misma reacción expresiva que hubiese tenido en otro momento, o que tal vez sí tendría otra persona que no logró superar esa situación o que no tuvo las herramientas para poder trabajarlo a lo largo de todo ese tiempo, o que aún así, por sus características propias de su personalidad, más allá de haberlo trabajado, de entender que lo había superado, en ese momento igualmente se quiebra y demuestra. Pero sí esto nos demuestra la percepción del tribunal con relación a las víctimas. Y Klippenstein y Schuller, también en el 2012, hablan, muy vinculado a esto, de la congruencia o incongruencia entre el delito y la respuesta esperada de la víctima. La persona que percibe a la víctima espera que ésta se comporte de manera congruente con un esquema mental preestablecido, esto que veníamos explicando recién. Si la respuesta no es congruente a lo esperado, en ese esquema mental preestablecido, digámosle de otra forma, en un prejuicio nuestro, se reduce el apoyo y la comprensión hacia la víctima. Entonces, lo que genera eso es poner en tela de juicio lo que está diciendo la víctima y, por lo tanto, en ese juicio de valor que realiza el tribunal, se vería afectada la credibilidad de la víctima o del testigo. ¿Alguno tiene alguna pregunta que realizar, algún comentario con relación a estos estudios y demás? Voy a abrir por las dudas el chat. Por el momento no veo nada. Siéntanse libres si alguien quiere levantar la mano y opinar o escribir en el chat, no hay ningún inconveniente. Mientras tanto, ya para cerrar, salvo que tengan alguna pregunta y la respondemos sin ningún problema, dejo plantada esta cuestión a nivel judicial, en el ámbito académico / función judicial. Necesitamos introducir y debatir, ¿es necesario el debate de la comunicación no verbal en las audiencias judiciales, en la función nuestra de cada día a nivel judicial? Podríamos decir tal vez que tienen distintos grados. No es lo mismo la argumentación jurídica y ingresar a las cuestiones vinculadas a la argumentación jurídica con la comunicación no verbal, que ingresar a distintos factores o elementos o herramientas que podríamos tomar de la comunicación no verbal en nuestra praxis diaria, tal vez en litigación, en una audiencia, tal vez en la atención de una mesa de entrada, tal vez en nuestra comunicación con un compañero, con una compañera de trabajo, con algún profesional externo, etc. Alguna persona que se acerca al trabajo por algún motivo específico propio de la función. Pero si nos centramos ya en tratar esta temática en la argumentación jurídica y decir, ¿deben los jueces o las juezas, al momento de valorar la prueba testimonial, no importa si estamos hablando del fuero penal, por supuesto que entendemos que acá sí, en el sentido de que es sistema acusatorio oral, pero
introduzcámoslo también en los distintos fueros en los cuales ya hay audiencias orales, vayamos traspolándolo a los distintos fueros en base a las audiencias orales. ¿Es necesario entonces que a la hora de valorar a esa persona, la declaración de esa persona, tengamos en cuenta la comunicación no verbal y el tribunal, ya sea unipersonal o personal, se expida al respecto de cómo valoró la comunicación no verbal? Es un gran debate que entiendo que ya se viene dando en otros países, como en Estados Unidos, en Canadá, en España, por ejemplo. En algunos lados mejor que en otros. En España está manchado por un alto grado de pseudociencia que está afectando a la comunicación no verbal, sobre todo porque se están utilizando peritos en sinergología a la hora de presentar casos penales, por ejemplo, no solamente penales, sino también en España tienen, por ejemplo, la figura del detective privado, como una profesión. Como si fuese un abogado, un detective privado es otra carrera en España autorizada y regulada a nivel nacional. El detective privado aplica mucho de comunicación no verbal y muchas veces utilizan técnicas de la sinergología para presentar pruebas en los juicios. Y hay que tener mucho cuidado porque la sinergología es otra pseudociencia del autor Philippe Turchet. Él explica o cranea esto que él le pone sinergología, que básicamente lo que hace es establecer como un diccionario gestual y decir tal comportamiento significa tal cosa, tal gesto significa tal cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque después van al estrado y dicen eso. Dice, la persona en su declaración, en el segundo tanto, hizo tal mueca, en el segundo tanto movió el brazo hacia la derecha, en el segundo tanto se rascó la nariz. Conclusión, esta persona estaba mintiendo. Y eso es lo peligroso de introducir la comunicación no verbal en la valoración de la declaración testimonial. Pero más allá de eso hay que ser también realistas de que inconscientemente o conscientemente los tribunales están aplicando a la hora de valorar declaraciones, comunicación no verbal. Están interpretando lo que observan a través de los distintos sentidos y en base a eso también determinan si darle mayor credibilidad o no a una declaración. Traigo a colación, por ejemplo, casos locales, para que veamos que esto no se nos va tampoco solamente a Estados Unidos, Canadá, que está más desarrollado. Fíjense, por ejemplo, lo tengo acá en el celular, ya se los leo, cito textual. El fallo García en la jurisdicción de Rosario. Fallo García sobre homicidio agravado por el uso de arma de fuego, etcétera, de fecha 28 del 11 del 2017. Fallo del Tribunal Colegiado, el Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal de Rosario, con los jueces Carlos Carbone, Georgina de Petris y Gabriela Alonso. Del voto de la doctora Alonso, de la doctora Sansó, Gabriela Sansó, surge, y leo textual: los magistrados han sido facultados para la apreciación de las pruebas, donde no solo concluyen de acuerdo a la literalidad de los testimonios, sino lo hacen analizándolos con pensamiento crítico y lógico, luego de formarse convicción sobre la verdad moral como terceros imparciales en la contienda, dando así valoración a las deposiciones que se conforman con la realidad. Además, la inmediación, principio procesal básico en un sistema procesal acusatorio oral, la inmediación, les permite ver la declaración del testigo de manera directa e integral, y entre paréntesis, gestos, tonos de voz, etc. Y la posibilidad de contradicción de su testimonio por las partes, y así decidir sobre la credibilidad de dicho testimonio. No nos vayamos tan lejos entonces para observar que en nuestras jurisdicciones se está teniendo en cuenta la comunicación no verbal a la hora de valorar las declaraciones testimoniales, pero el grave problema es que no se están dejando asentadas cómo se valoraron esos gestos, cómo se valoró ese comportamiento. Y lo que se ve afectado así es el derecho de defensa, en el caso, por ejemplo,
de los acusados, si es en perjuicio de ellos, o el derecho de la víctima, si es en perjuicio de ellos, esa interpretación, con una interpretación errónea. No sabemos cómo interpreta el tribunal en ese caso y si no está cayendo en sesgos erróneos o en mitos de la comunicación no verbal. Entonces, es importante empezar a traer a colación este debate. Con eso simplemente ya me despido en lo personal. Vuelvo a agradecer nuevamente al sindicato, vuelvo a agradecerle a ustedes por estar presentes. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, por supuesto, estoy totalmente dispuesto en este momento. Y si no, pueden contactarme, por supuesto, ya sea por correo o pedir los datos en el sindicato, no va a haber ningún inconveniente si tienen alguna consulta al respecto. Felicitamos nuevamente al doctor Pablo Micheletti por tan clara exposición y por generarnos los interrogantes que planteó, interrogantes que deben generarnos interrogantes a nosotros sobre la capacitación, que más allá de los puntajes o no que puedan dar para un escalafón administrativo, ¿para qué nos sirve la capacitación? Y no es más que para brindar herramientas de resolución de conflictos con los cuales nos enfrentamos día a día, a los fines de otorgar un mejor servicio de justicia al justiciable. Y eso es a lo que tiende este sindicato, por eso este sindicato facilita este tipo de jornadas, por lo cual le agradecemos nuevamente al compañero. Y a los fines también de generar un sentido de pertenencia al Poder Judicial, de identificación con el Poder Judicial y con el servicio público de justicia que otorgamos día a día. Como dijimos anteriormente, esta charla va a estar subida a partir de mañana en nuestro canal de YouTube y el material, el documento que el doctor presentó, expuso, también va a estar subido a través de una nota web, en nuestra página web, a la cual invitamos periódicamente a visitarla para más información. Sin más, y con las ganas de encontrarnos nuevamente próximamente, al cual extendemos la invitación a Pablo, nos despedimos y les agradecemos a todos por participar.